Así que nos saludamos. Póngase de pie, dele las manos, hermanos, hermana. Dígale que mantenemos la coinonía, la amistad, el compañerismo. Que Dios lo bendiga. Dios bendiga a cada uno. Saludamos también extra cámara, los que nos están apreciando, viendo a través de las redes. Damos un saludo también muy especial y a los hermanos y a las hermanas que tienen a bien pues estar pendientes de estas actividades. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar en la Biblia. Tengo el título de Ejemplos de oración para esta mañana. Ejemplos de oración o de oraciones, como usted lo quiera poner. El primero encontramos en el área del reino, la oración del área del reino, la oración del reino. Y luego después vamos a buscar la escritura en la oración del guerrero, de los guerreros. En la oración del reino busque Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el 13. El Señor les dice a sus discípulos lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todos los siglos de los siglos. Amén. Y la otra referencia la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Disculpe que voy a tomar muchas lecturas. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Voy a resumir porque la lectura son 26 versículos del capítulo 17 de Juan. Voy a saltarme el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La lectura es bastante amplia, pero vamos a dejarla hasta ahí. Poco a poco probablemente vamos a mencionar algunas balanza o estabilidad en algunos versículos. Usted sabe que el apóstol Mateo escribe todo con respecto al reino y al rey. Su oración es prácticamente eso. Y voy a ser honesto, no es un ejemplo de oración para nosotros, porque era un ejemplo de oración para aquellos que en su trascendencia
en su caminar y van a comparecer en la consumación de los siglos como personajes que representarían el reino cuando estuvo en la tierra. Ya hemos hablado del reino de los cielos, el reino milenial y el reino eterno en otras ocasiones. Llegamos al reino de los cielos. Aquí se está por inaugurar el reino de los cielos. Y entonces, diferente al de Evangelio de Juan, va a ver usted que allí Mateo no se nombra orar en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es para los guerreros. En el nombre de Jesús es para los guerrilleros. Por favor, no vaya a malinterpretar esa palabra. Pero miremos. La oración de Mateo, la oración del discípulo, es para que el nombre del Padre sea santificado. Uno, está relacionado con el Padre para que venga el reino y que se haga la voluntad del Padre. Para que la voluntad del Padre sea cumplida. En el verso 10 lo dice. Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nótelo. Renglón aparte, renglón aparte. Después de que Luzbel se reveló, según Ezequiel 28:17, e Isaías 14:13 al 15, la tierra cayó en el dominio del usurpador Luzbel. De este modo, la voluntad de Dios fue interrumpida por el usurpador. No quitada, interrumpida. Quitar una cosa es diferente a interrumpir. Interrumpir, o sea que Dios siempre lo lograría. Entonces, siempre se va a lograr hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Por eso es que Dios creó al hombre con la intención de recobrar la tierra para él, según Génesis 1:26 al 28. Después de la caída del hombre, Adán envió el Señor a Cristo para tomar el dominio celestial y para tomar la tierra. El dominio celestial quedó un poquito, pues es Cristo, porque ese es otro tema que me pica la lengua. El trabajo de la iglesia no solamente es acá en la tierra. Pero eso no me pica la lengua y lo voy a dejar así porque para otra ocasión, ¿verdad? Para cuando usted vuelva. En cualquier ocasión. Pero sí recobrar el dominio de Dios en la tierra que había sido usurpado. Pero bien, ¿cuál es el papel que yo estoy, el rol que yo estoy jugando? Que el pastor está jugando, el ministro está jugando hoy. ¿Qué es el papel? Definitivamente el trabajo que estamos haciendo no debe redondear, pues no debe hacerse alrededor de nosotros. Y ese es un vicio terrible que se está viendo, se está moviendo hasta en nosotros. Que todo circule alrededor de nosotros cuando hay un ser supremo, que todo debe de girar alrededor de Él, incluyendo nosotros. Pero eso es como que ese veneno de pensamiento de la serpiente en Adán, que quedó en nuestra carne, todavía nos sigue usurpando el derecho a Dios. El derecho que tiene Dios de recobrar lo que es suyo. Por eso, para facilitar el asunto, envía el nuevo rey para establecer el reino
de los cielos en la tierra, que es la iglesia. Hay quienes le dan otro giro. Yo no me voy a meter en lío con nadie. El pueblo del reino. El pueblo del reino, usted y yo debemos de orar para que la voluntad de Dios sea recobrada antes de que nos vayamos, si es posible. Digo, con el permiso de los más que vencedores, que antes de que nos vayamos, porque van a haber más que vencedores antes, aunque sea unos 8 en todo el mundo, en todo lo que es la iglesia, tal vez más. Perfecto. Este modelo de oración, que generalmente le decimos el Padre Nuestro, y que hasta los evangélicos lo repiten y lo rezan. No os vaya a asustar la palabra rezar. Pero en otra ocasión vamos a estudiar el contenido de lo que es el Padre Nuestro. Hoy no, porque tengo prisa. En primer lugar, recobrar el reino. Segundo lugar, según la oración, se ocupa el Padre de nuestras necesidades. Cuando tenemos una necesidad, ¿a quién se la pedimos? Al Padre, ¿verdad? Pero ahora sí se la pedimos en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Es que ahora tenemos nuestras necesidades del Padre, pero nos la envía por medio de Jesús. Todos se lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero si usted nota en Mateo, no se dice en mi nombre. Cuando oren, oren en mi nombre así. Recuerden que son los 12 apóstoles del Cordero. No son los 12 apóstoles del Espíritu Santo, son del Cordero. Hay que hacer tremenda diferencia. Espero que me esté dando a entender. ¿Sí o no? Pues gracias. Bueno. El Padre se ocupa de nuestras necesidades. Creo que ya nos dimos cuenta, no por la Escritura, sino por la experiencia que tenemos. Un Padre que suple nuestras necesidades. Ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Asuntos de legislación. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Padre Nuestro hay que, pero en otra ocasión ahora. Lo que quiero caer es, quiero aterrizar en el espíritu de oración. Segunda parte, el espíritu de oración. Para el espíritu de oración ocupo Romanos 6:26, 8:26 y Judas 20. El misterio de la oración, le podemos llamar. Misterio de la oración. Bajemos un poquito. No hay nada semejante en el mundo y en el universo natural que un ser superior como Dios trate con un ser tan inferior como el hombre y que trate de mantener perfecta comunión con el hombre finito. ¿Me están poniendo atención, verdad? Y que la relación que mantiene es como una relación familiar, de padre a hijo, hijo a padre. Y que exista esa relación. ¿Quién se pone a pensar científicamente? ¿Quién se pone a pensar? Esa relación que existe entre un ser infinito con un ser finito. ¿Quién podía creerlo? ¿Y quién podía creer ese tremendo puente que existe entre el finito y el infinito? O pongámoslo así. Y que existe una comunión entre lo finito con lo infinito. Lo pequeño con lo grande.
¿Se ha puesto a pensar usted qué oraciones tan sencillitas las nuestras pueden mover la mano de Dios, que es un Dios, Dios mío santo? Solo piénselo. Mover montañas, que Dios mueva montañas. Por una oración es el puente. Es el puente elevado entre lo infinito, entre lo universal, entre lo más grande del universo. Es algo chiquito. Que el hombre sea chiquito, pero qué valor le da Dios al hombre. Al hombre convertido, por supuesto. No estoy diciendo al hombre común, al hombre convertido. Hablemos del espíritu de oración. Usted tiene espíritu de oración. Mire que tiempos atrás yo siempre buscaba los rincones para orar. Porque en mi trabajo, lógicamente, a veces tenía que predicar, estaba trabajando a tiempo completo en la fábrica y, lógico, entrené a mi ayudante, el principal ayudante que yo tenía en el trabajo, y lo entrené para que hiciera mi trabajo, y me tocaba predicar en la noche. Y utilizaba una caja de refrigeradora. Con esos calores que hacen, me encerraba en la caja de refrigeradora en la bodega a orar. Pero yo siempre me ocultaba para orar. Me enseñaron a ocultarme para orar. También la Escritura lo contempla, ¿verdad? En tu cámara secreto, ¿verdad? Mantente en secreto, orando. Y tu Padre te va a recompensar en público. Sí, magnífico. Para que la gente vea, solo nos vea la gente vea las recompensas que Dios nos da, pero no sabe que hemos estado en lo oculto, en ese tremendo puente de arriba abajo, abajo arriba. Qué bonito, ¿no? Pero ahora descubrí que qué bonito es el campo para orar, al aire libre. No sé si voy a llegar ahí, pero tal vez le podría seguir de consejo para que usted pruebe. Pero a mí me encanta, por ejemplo, ahorita están floreando los San Juanes. ¿Sabe qué es un árbol de San Juan? Esa flor amarilla, María, qué preciosa. Eso me inspiró el otro día. Salí a mi corredor y empecé ahí yo solito, pero públicamente, a alabar al Señor por ese árbol que todos los años a la misma hora tenemos cita en el mismo lugar. Él para exhibir sus flores y yo para disfrutar la grandeza de Dios. No sé si hemos dejado eso ya. Lo que uno se pierde por encerrarse, aunque digo que no estoy diciendo que es malo, solo es una diferencia entre lo que yo hacía antes y lo que hago ahora. Y le inspiran a usted las nubes, y le inspiran las estrellas, y le inspiran formas que las nubes hacen en el firmamento. Y usted dice, qué grandeza. El ser finito, admirando lo infinito de Dios. ¿O no? Mire, usted se llena de una inspiración para orar, hermano, que usted no se imagina. Pruébelo si no lo ha probado. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo se realiza? Dios es un Dios triuno. Le decimos las tres divinas personas. Triuno. Cooperan los tres para abrir las puertas de la oración. Y esto es enseñanza, este es discipulado. El Padre espera en el trono. El Hijo ha venido a revelar al Padre. Y ha regresado por nosotros. No es que va a regresar por nosotros, ha regresado por nosotros. Está entre nosotros, ¿o no? Entonces ha regresado. Resucitó, ascendió, y recuerde que el mismo día descendió para estar con los discípulos. Y estuvo con ellos, ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? 40 días. Después de resucitar, estuvo 40 días con ellos. Y siguió su ministerio dimensional, dando las últimas recomendaciones, que él se iba, pero vendría. Se iba, pero estaría con nosotros. Se iba, ¿cómo es eso? Ahí está la mente finita no entendiendo lo infinito. Pero está aquí, está en cada uno de nosotros. Y tenemos el Espíritu Santo, todavía está más cerca.
de lo que nosotros pensamos. Qué interesante eso. El Espíritu Santo es como el, ¿qué le digo yo? El proveedor del voltaje. En una ocasión pusimos un ejemplo sobre lo que era el generador, digamos, el cajón que nos provee de energía eléctrica. Sí. Luego las redes. En la casa usted toma energía eléctrica, pero el voltaje de la refrigeradora no es igual al voltaje de una grabadora o de un teléfono alámbrico. ¿Verdad que no? Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. El generador es el Padre. Y está incluida en la Trinidad, el Padre. Y las redes es Jesús. Pero el que regula los voltajes es el Espíritu Santo. Entonces por eso digo que el Espíritu Santo está más cerca. Porque es el siervo prudente. Que media entre Jesús y nosotros. Jesús media entre nosotros y el Padre. Pero media, nos regula. Vamos a ver por qué nos regula. Entonces tenemos toda la Trinidad a favor nuestro. Bueno, otra cosa, Dios como juez. El Hijo como el abogado. Y el Espíritu Santo como el ayudante del abogado. Miremos bien, ¿qué de nosotros? Porque es ahí donde queremos llegar. ¿Qué de nosotros? La Biblia dice que debemos de orar como conviene. A veces no lo sabemos. Que vamos a orar como conviene. Generalmente, la mayoría de cristianos en Cristo Jesús, creyentes, venimos de alguna religión o vienen de alguna religión. Y todavía a los muchos tiempos de estar todavía en el Señor, en el avivamiento, porque la iglesia está avivada. ¿Por qué es avivada? Porque tiene la vida de Cristo. Porque tiene la vida eterna, porque tiene la vida increada. Yo no sé por qué los puertorriqueños le dan avivamiento el moverse del Espíritu Santo, que sí tiene razón de ser. Pero si usted tiene la vida de Cristo, usted está en avivamiento, ¿o no? Y usted siente la vida de Jesús en usted está en avivamiento, ¿o no? Lo discutimos en otra ocasión eso, ¿verdad? Porque avivamiento los pentecostales le llaman a otra cuestión. Bueno, ¿qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Quién media para pedir como conviene? El Espíritu, el que está más cerca, que está en nuestro espíritu. Bueno, con frecuencia sí sabemos que necesitamos, pero viene la diferencia almática. ¿Necesitamos qué? ¿Para qué? A veces para nuestros deleites. Pedimos para tener las cosas para nuestro deleite. Las pláticas que tenemos con mi esposa casualmente son esas. Si llegaran a meterse los ladrones a nuestra casa, valoramos lo que tenemos adentro y le digo yo, no vale nada, se lo lleven. Pero hay quien se muere por lo que tiene en la casa. Si se llevan lo que tenemos, Dios nos va a dar, como nos dio esto, nos puede dar lo que necesitemos. Porque resulta que no vivimos como debiéramos de vivir. Y debiéramos de vivir como de salida. Como cuando uno está en otro país. Cuando va a El Salvador, va a estar 5 días, está allá, pero ya está pensando que un día regresa. ¿O no? Muchos de los pastores no están viviendo como que están de pasada. Como que se han enraizado, como que se van a quedar aquí toda la vida. No, hay que vivir como que nos vamos, se nos llega el día de irnos. ¿Está preparado? Hay hermanos que dicen eso, si me compré un refrigerador, mire, ay Señor, yo no voy a dejar mi refrigerador, me costó 30,000 pesos, 32,000 pesos. Mi plasma de 50 pulgadas me costó 50,000 pesos. Y si usted tiene un capital en su casa, como no se imagina. Y se le pone valor a esas cosas. Entonces,
Nuestras oraciones vivimos haciendo de acuerdo a ese asunto, a nuestras necesidades. Entonces, ¿sabemos orar? A veces no, porque oramos, no sabemos por qué oramos. Aunque parece que tenemos razón en la oración. Usted se va a dar cuenta cuando usted ministra que llegan hermanitos a ore, pastor, ore por tal cosa y tal cosa. Dice usted, bueno, voy a orar por eso, pero en realidad no veo por qué este hermanito viene a pedir si no le conviene por lo que viene a pedir. Un hermanito en mi barrio vende tortillas todos los días en una bicicleta. Me paró un día. Hermanito, me dice, a usted le oye el Señor. Amén, le dije. Pues sí, es cierto. Algunas cosas me oye, otras pues creo que no. No he sabido pedir y por eso como que no me las ha dado. Y no es porque no sepa que tengo necesidad. Por favor, pídame por una esposa, me dice, porque tengo 42 años ya y creo que me estoy quedando. Yo le hice la broma, con tal de que no se quede en el rapto, que se quede lo que quiera. No, hermano, sea serio, me dijo. Su urgencia era tener una dama de esposa, ¿verdad? Y por cierto, ¿qué le digo? ¿Ore o no ore? No sé. El caso es que no se ha casado y hoy creo que tiene como 43 años. ¿Porque oramos como conviene o qué? No sabemos. Ahora hay un trabajo del Espíritu Santo que arregla ese tipo de cosas. Mire, el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu es el que está arreglando cosas para llevarnos a pedir como conviene. Porque pedir como conviene no lo sabemos. No lo sabemos. Estoy pasándome a la oración de Juan, la oración del guerrero, la oración del guerrillero, la oración de combate. Estoy pasando ahí. Por eso incluí la Trinidad y especialmente el Espíritu Santo, que es el que minuciosamente se está moviendo dentro de nosotros. Para congeniar con el Espíritu Santo a ver si lo que estoy pidiendo es aprobado. Cuando usted trabaja en lo secular, hace petición, yo las hacía y dependía del gerente si me aprobaba o me medio aprobaba o me quitaba lo que pedía. Decía, no es tiempo. Y ahí quedaba todo. Entonces el Espíritu Santo es algo así como que aprueba, como que nos hace, esto puede pasar y el Padre puede aprobarlo. Pero en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque es Jesús el que me trajo la vida del Padre para que yo la viviera ahora. ¿Y cuál es esa vida? No tiene otro ángulo por donde entrar en mi vida más que por la resurrección. O sea que nosotros vivimos la vida de resurrección y la resurrección solamente Cristo la pudo efectuar. ¿Estamos claros en eso? Estoy viviendo una vida de resurrección. Usted también, ¿verdad? Nos dio vida cuando nos faltaba vida. Perfecto. Nuestras mentes a veces se ciegan. A veces por prejuicios, a veces por emociones, pasiones. A veces hacemos juicios indebidos y a veces tenemos circunstancias más dañinas que positivas. Y queremos a veces echar la culpa, será que no oré bien, no oré mal, pero Dios no va a dar cosas que no nos convengan a nosotros. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Busque Romanos 8:26. El que lo tenga me lo dice. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Oyó? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Siga. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Ajá. No sabemos. No sabemos. Pero el
Oiga eso. Indecible. También Judas 20. Por eso, porque vivimos cegados de prejuicios o de emociones o de acciones que más bien estorban, perjudican nuestra relación. El Espíritu viene como a querer alinear, como rectificar aquella condición nuestra por nuestra vida almática. ¿Qué dice Judas 20? Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y en el momento pentecostal que yo estuve, decía, ora en el Espíritu, entonces podíamos hablar en lenguas. La hablar en lenguas es una de las partes de orar en el Espíritu, pero no es la totalidad de orar en el Espíritu. Es la totalidad. Orar en el Espíritu es cuando el Espíritu me pone inspiración, pero inspiración divina. Pero lógicamente, para llegar yo a tener inspiración divina, necesito arrepentirme de faltas. Confesar mis faltas, a lo menos las que tengo cuantificadas. Y hasta ver si remuevo un poco más mi alma en recordatorio para ver si hay cosas que me estorban para no poder llegar a lo que deseo llegar. Entonces la acción del Espíritu Santo nos ayuda hasta en eso. No solamente en eso, sino en nuestras debilidades. A veces deprimidos queremos orar y no podemos alcanzar la oración. Y nos cansamos y después ya no oramos más porque nos deprimimos. Porque es más la avalancha de problemas que tenemos que el acceso a Dios. Y se nos cierra el camino, se nos angosta para poder relacionarnos con Dios y no lo logramos. Pero es por eso. Que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda cuestión. Las mentes, a veces nuestras mentes se cargan. Y a veces usted va a ver que se cargan con cosas buenas. Y la gente no me cabe, voy a hacer un templo grande. Y usted se mete a jaranas. Y saca bloques al crédito, y saca materiales al crédito, y después le debe a medio mundo y está cargado. ¿Nota? A veces hacemos ese tipo de cuestiones y los cargamos. Cuando yo diría, si es un buen consejo, darle vuelta mejor a la hoja, al revés hacerlo. Yo felicito a gente que cuando crece la iglesia hace 4 o 5 cultos el mismo domingo. No se carga, porque no puede cargarse. Es que esa gente que está ahí, acordémonos que él es el siervo de Dios que tiene que atender a toda esa gente. Yo no sé cómo hacen para atender a tanta gente. Yo lo dudo que la atiendan. Pero bueno, eso soy yo. Pero sé que tengan una metodología mejor. Vamos a ver en este asunto que teniendo un espíritu sumiso es más fácil, teniendo un espíritu recto, espíritu nuestro, espíritu personal, recto y sumiso, gozoso, y que conoce su propia voluntad, no la de Dios, la propia voluntad, tener voluntad para lograr, buscar hacer la voluntad de Dios. Y otro asunto es esperar con paciencia el tiempo, el momento apropiado. Porque a veces nos traumamos cuando nosotros ponemos el tiempo y de repente no es el tiempo de Dios y entonces me termino yo viéndome que estoy trabajando en mi tiempo y no en el tiempo de Dios. Me adelanto a los tiempos. Eso puede causarnos problemas. Por eso es necesario tener un espíritu de oración.
Y esto va a depender de humildad, mansedumbre, rectitud, sumisión, etcétera, etcétera. Número 2. El Espíritu Santo despierta. Luego pone en el alma el deseo que redundará si lo hacemos. El Espíritu Santo pone el deseo. Hay veces que es tremendo, porque la vez que yo le conté que me tocó, me dijeron, ve a Comayagua mañana. ¿A qué? Corremos a preguntar, ¿a qué? Yo le digo a un hermano, vaya a Progreso mañana. Lo primero que va a decir es, ¿a qué? Y no creo que no le pregunté al Señor, ¿te vas a Comayagua mañana? Casi le digo, ¿y a qué? Solo me dijo, ¿te vas mañana? ¿Qué recurso me queda? ¿Agarrar el bus? ¿Irme? No conocía Comayagua, llegué a Comayagua, agarré un taxi, le digo, lléveme a la primera iglesia evangélica que hay en Comayagua. Y cabal, el taxista me llevó a la primera iglesia. Ahí estaba un señor limpiando la iglesia. Le digo, disculpe, pero ya llevaba. Miren, en el camino me dijeron a qué iba, pero no la totalidad. Me fueron dando por parte. Ese es el asunto, que nosotros somos metiches y queremos que Dios nos revele todo el paquete. Y a veces nos dice, vete a tal lado. Allá voy. Ese es porque ese es obediente. Pero él que dice, ¿a qué? Y me vas a dar por el pasaje. ¿Y qué me va a dar de comer? Solo vete, punto. Y no creíste que tu padre tiene cuidado de ti y te da todas las cosas que necesitas. Entonces, ¿por qué haces esas preguntas? Número 1. Número 2. Preguntamos por qué nos va a dar de comer, porque no confiamos. ¿O no? Cuando llegué me dice, busca a tal persona. Fui a la iglesia evangélica a preguntar por tal persona, porque es creyente, gran amigo mío. Pagué taxi a 8 iglesias. Ya lo he contado. Y en ninguna lo encontré. En la última iglesia me dijeron, vaya a la radio, que ellos tuvieron programa de radio. Fui a la radio, pagar 8 pasajes para 8 iglesias. Número 9, la radio. Y le dije, ¿conoce a tal persona? Me dice, sí. ¿Me puede dar la dirección para sí? ¿Usted es cristiano? Sí, ando buscando ese amigo, mi hermano en Cristo. Mi hermano, Dios le bendiga. Y me llevó el taxista. 9 taxis pagué. Que Dios no podía mandar ni un solo viaje. ¿Qué haría Dios en esos 9 viajes? Yo no lo sé todavía. Y llegué a la casa, como a las 2 de la tarde. Imagínense qué hora. Y la esposa del hermano está postrada con una parálisis degenerativa, torcida, en un sillón, en un canapé. No tienen que comer ese día, no habían desayunado ni almorzado. También hay que andar dinero en la bolsa. Pero lo primero que hicimos fue, ¡ay, hermano! Y el hermano corrió y se me tiró encima y me abrazó y empezó a llorar, pero a llorar como un niño. Yo no sabía qué iba. Pero como nosotros somos gente importante, queremos saberlo todo. Desde el principio que nos lo expliquen, ¿a qué voy, Señor? ¿Ah? Porque no somos obedientes. Vete. Amén. Ya llegué, Señor, de mi madre. ¿Ahora qué sigue? Paso siguiente, tal cosa. Agarra taxi. Pregunta popular de tal. Parece loco uno, ¿verdad? ¿Aló? Lo veo muy así. Dice usted, gracias a Dios, a mí nunca me ha sucedido. Qué lástima que no le haya sucedido, dijera yo. ¿Por qué será? Porque nuestro espíritu a veces está en problemas serios. Porque trabajo que hacer hay
Pero mire cómo andamos ahí. Prediquemos acá, vamos allá, levantemos un discípulo, haciendo la voluntad de nosotros. Hagamos esto, hagamos lo otro, reunamos, hagamos asamblea, que no sé qué programa, que vamos acá. No que no se haga, yo no estoy diciendo que es malo. Pero para un guerrero, para un guerrillero, para un obrero, docilidad en el espíritu para obedecer, docilidad, facilidad de obedecer. ¿Por dónde iba? Por el 2, ¿verdad? El Espíritu Santo despierta el alma, el deseo, despierta el alma para que obtenga el deseo del propósito de Dios. Marcos 11, 24. El creyente, el siervo de Dios, que es como una plantita que está sembrada en el lugar apropiado y que lo único que le queda es absorber los nutrientes por sus raíces para crecer. Y ha crecido, dará el fruto por el cual lo plantaron, lo sembraron, donde lo sembraron. Número 3. El Espíritu Santo también pone necesidad de orar. A veces por algo especial. Pero nuestra mente a veces está desarticulado por cargas pesadas, cargas familiares, cargas de trabajo, cargas de responsabilidad en la iglesia y un sinnúmero de cuestiones. Tampoco estoy diciendo que el pastor sea un haragán, que pase todo el mes con los brazos hacia arriba esperando que le digan qué hacer. Y si el alma está estropeada y nunca le dicen qué hacer, va a perder el tiempo todos 30 días levantando las manos por gusto. ¿Se le van a congelar las manos o se le van a secar? ¿O del calor o del frío? Es tremendo. Generalmente el pastor tiene una carga pesada por los miembros, que son seres necesitados igual que él. Número 4. El Espíritu Santo también trae a nuestro corazón el oficio de la oración. Con amor. Amor. Ora con amor al Padre, amor de hijo, porque lleva amor del necesitado. Con el corazón se acerca al amor del Padre, al Padre que lo ama, que lo espera porque lo ama. El padre que ama al hijo lo espera a cualquier hora que llegue a la casa, lo está esperando. El hijo pródigo, el ejemplo del hijo pródigo, el padre salía a ver por el camino, a ver si asomaba a su hijo. Todos los días, sin saber qué día llegaría, todos los días. Le mueve el corazón del padre y se acerca con amor para interceder por el miembro, por la miembra que ama. Número 5, el Espíritu Santo también enseña cuándo debe de orar, por qué debe de orar. Vive sintonizándonos con el Señor, porque lo hacemos en el nombre del Señor, pero estamos cumpliendo a cabalidad nuestro oficio. En algunas ocasiones hay pastores. Yo no he conocido un pastor que entregó el ministerio a un copastor para que se hiciera cargo de las ovejas y él se dedicó al ministerio de la oración. Esto no se registra en nuestros medios. Hoy la vida del pastor van a la iglesia a contar cuántos miembros tiene y lo valoran por lo... Sí, pero eso es un valor humano. El pastor pasó a formar parte, mejor dicho, no, el pastor se apartó con un ministerio de oración. ¿Sabe lo que es eso? Habían problemas en la iglesia que él no podía resolver. Lo que él hacía, lo hacía igual su copastor.
Entonces le entregó las llaves al copastor y se retiró a orar por la iglesia. Y la iglesia empezó a crecer. Y la gente pensó que creció la iglesia porque se le dio el copastor, no porque él agarró el ministerio de oración. Y la iglesia empezó a florecer y a ponerse bonita, no porque el copastor hacía lo mismo que él hacía antes, pero él ahora estaba en una dimensión diferente, orando por cada uno de los problemas de la iglesia, orando por todos los miembros de la iglesia. Y las cosas empezaron a cambiar. Se llama ministerio de oración. ¿Quién dice, hermano, estoy sintiendo un llamamiento al ministerio de oración? Nadie. Porque ese es vivir de ermitaño, encerrado. ¿Eh? Y que la gente ni siquiera ni honor y le va a hacer, pero cuando lleguen allá, al tribunal. Como aquel pastor que contento dice que tuvo una visión, no sé qué, fue un sueño. Y el pastor salió corriendo, metió la cabeza a la corona que le iban a dar, y resulta que lo hicieron a un lado y una viejita venía atrás del pastor y a la viejita le pusieron la corona. Es que él hizo el ministerio por causa de la viejita que pasaba intercediendo por él. Qué fiasco nos vamos a llevar a aquel gran día. Algunos de nosotros estamos parados porque saber quién nos tiene en oración todos los días. Ese ministerio nadie lo quiere, porque es un ministerio de ermitaños. ¿Aló? No sé, nunca había oído usted eso, nunca había escuchado eso. ¿Y acaso Jesús no se metía a los montículos, a las montañas, a pasar toda la noche? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Y cuánto tiempo estuvo en el desierto cuando fue tentado? ¿Cuánto dice? 40 días y 40 noches. Entonces es bíblico, no estoy hablando. La vida de oración apropiada. 1 Timoteo 2:1. Si usted cree que tiene la vida increada, la vida divina en usted ya, vida de resurrección, pastor, la iglesia tiene que vivir una vida apropiada, como vive el pastor. Porque el pastor no solamente predica, sino que es el ejemplo. Me acuerdo, disculpe, no terminé de contarles testimonio. Cuando llegué a la casa en Comayagua de los hermanos, se agarramos de la mano como pudimos, ella acostadita, y empecé a orar. Y se levantó la hermana de su artritis. Y me dice, no hemos comido. Agarré 1000 empiras y le dije, voy a traer una provisión. Salió, quedé yo platicando con ella, cantando, ella feliz de la vida, cantando. Pasamos cantando y platicando. Y trajo la provisión y se metió a la cocina a hacernos comida. Y después Ismael, bye bye, agarrar el taxi, al punto, regresar a San Pedro. ¿Aló? Esos debían de ser los movimientos ministeriales ahora. Aquí estoy, hermano. No sé ni para qué, pero aquí estoy. Usted no sabe, pero el que lo envió sí sabe por qué lo envió. Y las cosas cambian radicalmente, empiezan a cambiar radicalmente. Porque es una iglesia que tiene la vida apropiada. Tiene la vida de Cristo, la vida de Dios. Y si tiene la vida de Cristo y la vida de Dios, tiene que tener la oración de la vida. Su oración va a ser oración vivificada. Pero no conceptualismo, no con ideas de la mente, sino que con inclinación del Espíritu. El Espíritu lo está poniendo a orar. ¿Por qué? Dios mío. Usted va a orar por cosas que el Señor le va a decir que ore. Pero el Señor, mire, idiotas las que se nos viene a la cabeza. Pero el Señor, ¿por qué te vas a hacer? Si Él tiene poder para hacer, ¿por qué necesita mi intercesión? Necesita nuestra intercesión Dios. ¿Por qué la necesita? Yo no sé, ya dije que hay un contacto entre lo finito y lo infinito. Y Él lo puso así, ¿y quién lo cambia? ¿Amén? ¿Quién lo va a cambiar? El mismo Dios le puede decir, ora pues.
Señor, y usted está en presencia de Dios y usted está llorando o no está llorando, como usted, no quiere decir que es solo llorando, tipo pentecostal, es que estamos en la presencia de Dios, orando sin llorar, ni de gozo ni de tristeza, no, normalmente. Señor, quiero tal cosa, ora. Él nos va a decir que oremos. ¿Y qué no es más fácil que, Señor, pero es más fácil de que tú vayas y me lo cumplas, Señor, sin que yo ore? Aragán, eso es tu oficio, es orar. Ese es el problema. Entonces, si tiene una vida de oración, la iglesia va a tener vida. Y va a tener vida de oración también. ¿Por qué los cultos de oración vienen tan poca gente? Hasta 40 hemos contado, no pasan de más de 40, nunca han pasado de más de 40. Y a veces vienen por comer, porque siempre apartamos un bocadito. Ya me estoy metiendo en problemas, ahora no me castigue Dios por esta crítica. Pero ¿es cierto o no es cierto? A veces es cierto. Bueno, si la iglesia tiene la vida de Cristo, es una iglesia apropiada, porque lleva una vida apropiada. Voy a finalizar luego, no se preocupe. Ya nos vamos. Ahorita mismo. Con una experiencia apropiada, con un ministerio apropiado, con un ministerio de oración apropiado, por una identidad con Dios apropiada. Dios mío, con un nombre apropiado, cristiano, creyente en Cristo Jesús, apropiado. No defraudará a nadie jamás. Pablo exhorta a Timoteo que se hagan peticiones, rogativas, intercesiones, acciones de gracias por todos los hombres. Todo oficial, especialmente anciano, es el atalaya de la iglesia. Como el trabajo que hace el hermano Moncho, toda esta área de aquí. Cuando los niños están en las aulas, él pasa constante vigilancia. Porque hay peligros al subir grada, porque hay peligros allí, hay electricidad de la fábrica, de esa empresa que está al lado. Hay uno que está, a pesar de que hay cámaras, hay un oficial, una atalaya. Porque no había atalayas en ciertas iglesias. En la iglesia al principio se metió el adversario vestido de cualquier persona que vino a dividir, que vino a meter la cizaña dentro de la iglesia. Y se confundió el trigo con la cizaña. Se está confundiendo el trigo con la cizaña. Que la cizaña parece que fuera trigo, pero por dentro no es trigo, solo es por fuera. Y a eso es lo que más miedo le tengo yo, que se nos disfrace gente adentro de la iglesia y haga el trabajo como nosotros lo hacemos, pero es cizaña. Es contra trigo, es contra el grano verdadero, que va directamente a donde, al fuego. Oye, Dios mío, imagínese usted tener un miembro que va para el fuego, no va para el cielo, no va para el fuego. ¿Ya pensó en eso o no ha pensado, pastor? Y que tenga que batallar con él pensando que es trigo. Y la esté haciendo la guerra difícil y complicada. Y está confundiendo a otros, como lo hablábamos el martes. Himeneo y Fileto. Dice Pablo, levanten las manos. ¿Por qué levantar las manos? Pentecostalismo, los puertorriqueños cambiaron el concepto de levantar las manos. Levanten las manos. Yo un día de esto le voy a preguntar, bueno, lo voy a explicar hoy, ¿verdad? Pero el director que me diga, levanten las manos, le voy a decir, ¿por qué? ¿Sabes por qué me están diciendo que levanten las manos? Le voy a preguntar. No se vaya a asustar si es usted el director. Usted le dice, levante las manos. Levante la otra. ¿Para qué? ¿Ya pensó para qué?
El Padre quiere ver las manos santas como testimonio que se ha elaborado, se ha hecho un trabajo ordenado por Él. Y cuando usted muestra las manos, con estas manos estas manos de aceite se impusieron sobre un enfermo y sanó. Se levanta las manos en alabanza, en un instrumento. Esta mano es instrumento grato para Dios y Dios se siente alabado y glorificado. No por gusto, no porque levante la mano, hasta el bolo levanta la mano, el fornicario levanta la mano. No, el laborioso, el obrero que no tiene que avergonzarse, levanta las manos y Dios ve las manos en alto y dice, testimonio de obras hechas por esas manos bajo la ordenanza de Él. ¿Sí o no? Se ora en todo tiempo y en todo lugar. ¿Se podrá orar en el estadio? Oyendo, árbitro desgraciado, anulaste el penal, vas a ver la salida, tengo unas buenas piedras ahí para tirarte. ¿Será que se puede orar así oyendo ese montón de...? ¿Será? Va a ser difícil, ¿verdad? ¿Pero qué está haciendo usted en el estadio? ¿Oyó? Padre, que el España meta un gol más, Señor. ¡Qué ridículos! Esos no son los intereses de Dios. Pero ha examinado usted que hay gente que ora hasta ridículo. Ridículo. Hay hermanitos ridículos. Hermano, levantar manos santas sin ira ni contienda. Levantar manos santas, mostrar los hechos anteriores delante de Dios que han tenido un efecto positivo. Levantarse. A uno le enseñaron que solo de rodillas podía orar por humildad, por humillarse. Pero levantarse, erguirse, es el instrumento que Dios tiene. Si cuando Esteban estaba pasando sobre las nubes para ir a la presencia, dice la reina, la versión Las Américas, dice que el Hijo de Dios se puso de pie para recibir a Esteban. Hasta el Hijo de Dios se pone de pie cuando ve a una persona haciendo aleluya. Y también muestra la fortaleza y la santidad, porque vive apropiadamente la vida de la iglesia, en la iglesia que tiene la vida. A mí me dijo un hermano, es incómodo, aunque no andaba bien el prójimo, pero bueno, le acepté la cita. Me dice, es que vengo a decirle que me voy de la iglesia. Le digo, bueno, andate con tal de que no te vayas de la vida de la iglesia. Si el carapacho se va de la iglesia, que se vaya, pero si te vas de la vida de la iglesia, ya sabes lo que te espera. Perder los nutrientes que se reciben por la palabra, el comer. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, dice, yo soy la verdadera comida. El que me come a mí, está diciendo de que nosotros nos estamos alimentando de su palabra. No de la letra, no de la tinta, no del papel, sino de su palabra. Su palabra, su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es Él, su palabra. Ya terminó. Pero solo los que viven apropiadamente este tipo de vida, los trabajos que se han hecho en santa comunión con Él. Se necesita cordura, fortalecimiento, pudor, comunión, como lo dice Pablo en la carta allí. 1 Timoteo que le mencioné. Ese debe ser el espíritu que se debe tener. Y es el que se necesita para desempeñarse con madurez. Cuidar los intereses de Dios.
Cuidar los niños espirituales que tienen que aprender esto para que vayan creciendo. Que no es el simplemente orar, no es el simplemente rezar. Perdone que use la palabra rezar, pero repetir una cosa las mismas veces es rezar. Por eso el Padre Nuestro lo repite. Hay gente que lo repite constante. Padre Nuestro, no sabe ni lo que dice, pero lo está hablando. Claro, la oración tiene que ser muy concienzuda, muy bien desgranada, muy bien dirigida. Y cuando no tenemos la capacidad en el Espíritu para dirigir a nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita para poder orar al Padre. Porque el Padre se le expresa con respeto, se ora con respeto y con fe. De lo que se pide es de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. No pedir como no conviene, pedir como conviene. Pedir como conviene significa pedir conforme a la santa y soberana voluntad de Dios. Amén. Y amén.